Hola, buenas noches. Yo no sé cómo seré ni cómo seremos en 2050, así que si vamos a hablar de 2050, mejor no verse. Lo que me pregunto es de qué hablaremos en 2050. ¿Seguiremos hablando del futuro de los terrenos de Luca? ¿Seguiremos hablando del futuro de los terrenos de la fábrica de armas? ¿Seguiremos hablando del futuro de los terrenos del Cristo? ¿Seguiremos hablando del futuro de los terrenos de la fábrica del gas? ¿Seguiremos hablando de la ronda norte de Oviedo? ¿Seguiremos hablando de la salida al tráfico en Ciudad Naranco? ¿Seguiremos hablando del peaje del Huerna? ¿Seguiremos hablando de la llegada del AVE? ¿Seguiremos hablando del futuro de la Plaza de Toros de Oviedo? ¿Seguiremos hablando del futuro del Calatrava? ¿Seguiremos hablando del futuro de la Escuela de Minas de Oviedo? ¿Seguiremos hablando de si el Oviedo y el Sporting subirán a primera? Porque de estos temas llevamos hablando muchos, pero muchos años y nadie los ha solucionado a día de hoy. Lo que espero es que en 2050 no hablemos todos, todas y todes, que se nos quite la tontería, y que en 2050, más que hablar de 2050, ahora tratemos de solucionar los temas que preocupan y ocupan, como por ejemplo, si vamos a cobrar el próximo mes. Y ahora, en 2021, cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche. Como todos los jueves, pues nos vamos al médico, nos vamos al doctor y vamos a conectar en estos momentos con Candás para hablar con el doctor Alain Fernández. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan. Buenas noches de la Vía Marinera de Candás a ti y a todos los asturianos, estén donde estén. Efectivamente. Bueno, vamos a recordar esos datos que nos deja el coronavirus en las últimas 24 horas para con Asturias, porque hoy no los dimos al principio del programa, porque ya vieron que lo hicimos completamente distinto. Pues se han registrado 77 nuevos casos positivos, han fallecido 2 personas y la tasa de positividad repunta hasta el 2,93%. La pregunta, la primera, la de siempre, ¿cómo vamos? ¿Cómo cerramos la semana? Pues a pesar de los pesares y a pesar de lo que vemos cada fin de semana, porque la cosa sigue, por desgracia, pues bien, vamos bien. Lo único, lamentar, obviamente, los fallecidos, las personas fallecidas y las personas que sigan padeciendo en los hospitales y en las UCIs lo que es la infección por COVID. Pero vamos, pues bien, una evolución muy buena, por debajo del 3% casi toda la semana en Asturias. Vemos que también la tasa de positividad en España está disminuyendo. Poco a poco vamos hacia el final de esta pesadilla, Juan. Esperemos que sí. Siga habiendo, no obstante, casos verdaderamente alarmantes, casos grupales, llamémoslos así, ¿no? Sí, sigue habiendo un comportamiento el fin de semana que realmente es alucinante. El fin de semana pasado en Barcelona hablaban en principio de 7.000, luego de 15.000 personas, una verdadera burrada. Vimos incluso imágenes de gente de todas las edades, no vamos a centrarnos solamente en la gente joven, esa gente que sale de noche para volver a vivir. No sé qué es lo que realmente quieren vivir. Lo único que pueden hacer es tentar la muerte, haciendo lo que hacen en las situaciones que lo hacen, ¿no? Es realmente tremendo ver eso. No obstante, sí, perdón. Sí, no obstante, hay que señalar también, en honor a la verdad, en un alarde de silencio absoluto de los medios que primero criticaron a los chavales que se fueron de botellón unas horas en Madrid, en Barcelona, en Oviedo, en Gijón. Guardan silencio. 10.000 personas entraron estos días en Ceuta, que pinta de llevar Pfizer vacunado no llevaba, ni mascarilla ni nada, pero ahí no se dijo nada. Nada. Sí, bueno, que conste que en el telediario que quise ver yo a mediodía sí se hablaba ya de gente positiva, ¿no? De gente, de algunos emigrantes un poco soltados a la buena de Dios. Y no vamos a entrar en temas políticos, pero bueno, todos sabemos de qué va este pequeño asunto grave que tenemos con Marruecos, pues sin ningún control. Y en efecto hay positivos ya, sobre todo entre menores, ¿no? Claro. Eso demuestra que realmente la pandemia, controlar una pandemia es muy, muy difícil, muy preocupante, ¿no? A no ser que uno esté en una isla. Australia, Nueva Zelanda, están demostrando que son realmente herméticos
y pueden perfectamente cerrarse. En España, no solamente por la frontera sur que tenemos, que es la frontera sur de Europa, Sí, hay que recordarlo. sí. En Italia pasa lo mismo, en Grecia. Y luego la comunicación dentro de Europa es absolutamente libre. Por lo tanto, el hecho de que pueda entrar una nueva cepa, por esos pasajes clandestinos, entrada clandestina de gente que se está buscando la vida, por desgracia, y que está huyendo de una vida realmente lamentable, pues esa gente que huye, que intenta venir al Dorado, o lo que piensan que es el Dorado, pueden traer sin querer alguna variante de este virus y volvemos otra vez a tener el problema. Mira, da la casualidad de que estos días, no me acuerdo muy bien en qué región de España, los temporeros Sí. ya le estaban aplicando una vacuna, una dosis de Janssen, es única, es suficiente, para intentar evitar lo que se vio el año pasado, cuando los temporeros vienen a trabajar a España para la temporada de la fresa, por ejemplo, pues que sean importadores, por así decir, de focos de infección, ¿no? Me parece una medida muy acertada, pero por desgracia, los ilegales que llegan a nuestras costas, incluso en Canarias, por desgracia, Sí. situaciones horribles, pues sin querer ellos pueden volver a infectar a una gran población. Por lo tanto, hay que controlar no solamente desde el punto de vista de fronteras, sino también sanitario, ¿no? Es Claro. un grave problema que se puede plantear si no controlamos bien esta frontera sur de Europa, y eso es una responsabilidad no solamente de España, Italia y Grecia, pero también, sobre todo, de las autoridades europeas. Y de las autoridades de sus propios países, que parece que siempre se van de rositas, ¿no? Porque ya hay variante nigeriana y variante andina. Es un capítulo más de lo que usted siempre señala como la globalización, ¿no? Sí, por supuesto. El virus, como digo y como decimos aquí sin parar, muta. En función de donde esté, en Nigeria se adapta al ambiente nigeriano, en los Andes lo mismo. Son variantes habituales y normales de un virus que intenta sobrevivir, valga la Claro. incongruencia, sobrevivir infectando a los humanos. Pero la cosa es que estos días la OMS ha certificado que todas las vacunas son efectivas y eficientes contra todas las variantes. Porque el virus se adapta, pero digamos que las vacunas están diseñadas para introducirse, o mejor dicho, para que nuestro organismo produzca anticuerpos contra el núcleo duro, contra el propio interior del virus y que, por lo tanto, las vacunas diseñadas son realmente han sido muy bien diseñadas para eso, para evitar el contagio tenga lugar la variante o la mutación del virus en casi, digo bien casi, Sí. por ahora, cualquier circunstancia. Claro, parece que hay, según las últimas informaciones, de nuevo repunte en los países asiáticos, allá donde empezó todo. ¿Esto es para ponernos los pelos, aquellos que los tengan, de punta, o son más casos que se van a ir dando a lo largo y ancho del mundo? Yo creo que la infección, la pandemia que estamos viviendo, no desaparecerá del todo hasta que el 100% de la población esté inmunizada. La inmensa mayoría de la población mundial esté inmunizada mediante la vacunación. Ten en cuenta que las autoridades europeas han comprado vacunas no solamente para este año 2021, sino para 2022 y 2023. Sí. O sea, nos indican claramente que, bueno, pues siguiendo lo que saben ya muchos virólogos, acabar con el COVID va a tardar unos cuantos años. Y de ahí que, bueno, pues algunos sitios puede haber algún pequeño brote. Yo creo que más que nada accidental y debido pues a la globalización, tú lo has dicho perfectamente. Sí. Estamos muy conectados, totalmente conectados unos países con otros. Es en pocas horas muy fácil ir desde aquí hasta la otra punta del mundo. Eso que Sí, pensábamos que estaba sí, tan lejos, acuérdate al sí, principio. sí, Ah, es un virus chino, no sí, pasa nada, está allá lejos. sí. O es una variante brasileña, no pasa nada, está lejos. En 12 horas o 18 horas, una persona puede venir desde China hasta España o desde Brasil hasta España y, bueno, pues traer una variante, una variable, una variante, una Sí, mutación sí. del virus que puede llegar a ser un poco más infecciosa y ahí se produce un pequeño brote. Por eso es muy importante seguir sin pausa con la vacunación masiva de la población mundial. Hay que insistir mucho en esto. Población mundial. Mundial. Vamos a cambiar de tema. Tengo que preguntarle una semana más, porque los criterios de nuevo parece que han vuelto a cambiar.
¿Qué pasa con aquellas personas que tienen una dosis de AstraZeneca o AstraZeneca, como se pronuncie? Bien, de nuevo ahora vuelve a haber otra controversia de si menores de 70, menores de 60, menores de 50, no lo sé. A ver, una persona que tiene la dosis primera de AstraZeneca, ¿qué tiene que esperar? Bueno, pues la Mesa Intersectorial de la Salud a nivel nacional ha decidido más o menos lo siguiente. Digo más o menos porque por ahora es el criterio que se va a aplicar. La gente menor de 60 años ¿Mm? que haya tenido una primera dosis de AstraZeneca se les va a vacunar con Pfizer. Sí. A no ser que esa persona quiera que se le vacune con una segunda dosis de AstraZeneca, eso sí, firmando un consentimiento de conocimiento de posibles efectos secundarios. Y a los mayores de 60 años, a todos se les va a volver a aplicar una segunda dosis de AstraZeneca. Digamos que el límite lo marcan los 60 años, ¿no? De alguna manera, a los menores de 60 años se les va a dar, por así decir, la opción de elegir si quieren seguir con AstraZeneca o prefieren, como las autoridades sanitarias van a hacer, administrar Pfizer. Eso tiene importancia ahora mismo, pero también para el futuro. Todo parece indicar que el año que viene, dentro de 18 meses o 2 años como máximo, todos nosotros vamos a tener que vacunarnos con una dosis de recuerdo, una tercera Sí, dosis, sí, por así decir, sí. de la vacuna. Pero la vacuna que esté en el mercado dentro de año y medio o 2 años. La Unión Europea ha roto absolutamente el acuerdo con AstraZeneca Sí. por incumplimientos, no diría mala praxis, pero realmente yo creo que el incumplimiento por parte de AstraZeneca de los compromisos que había adquirido con Europa, pues ha supuesto que Europa se haya enfadado por fin, Sí, sí. y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y realmente se están cargando las vacunas a Pfizer, a Moderna y también a Janssen. De ahí que, bueno, vayamos por partes. Si puedo dar mi opinión, Sí, sí. no me gusta hacer experimentos con gaseosa. Claro, Yo creo claro, que la gente que haya recibido la primera dosis de AstraZeneca, yo le recomendaría que se diera la segunda dosis de AstraZeneca también. claro, Si claro. son menores de 60 años, tendrán que firmar una aceptación de esas posibles complicaciones o aparición de efectos secundarios para poder darse esa segunda dosis de AstraZeneca. Pero yo creo que es recomendable porque las fórmulas químicas, por así decirlo, biológicas de estas dos vacunas son un poco diferentes. Van todos en contra del virus, está claro, Sí. pero son un poco diferentes. La gente mayor de 60 años no tiene ese problema, van a ser vacunados con la segunda Sí. dosis de AstraZeneca. Pero bueno, esta es la situación, como digo, actualmente, y sí que es cierto que algunas comunidades españolas, concretamente Madrid, no es muy partidario de seguir estas pautas y prefiere a toda la gente que haya recibido una primera dosis de AstraZeneca, sea la edad que sea, aplicarles esa segunda dosis de AstraZeneca también. Yo en parte puedo compartir lo que las autoridades sanitarias madrileñas quieren hacer, porque creo que es mejor hacerlo así. Pero bueno, Claro. lo importante es que la vacunación siga sin pausa, que sigamos aplicando la segunda vacuna, la segunda dosis de la vacuna, para que esa gente que con la primera dosis ya tiene un porcentaje del más o menos el 70% de protección, lleguen casi a rozar el 100%. Eso significa que iremos avanzando. Y una buena noticia es que a día de hoy una tercera parte de la población española ha recibido por lo menos Sí. una primera dosis y eso es lo que hace posible que las cifras de contagio vayan disminuyendo día a día y semana a semana. Claro. Pero vamos a ver, y ahora, y esto es una mera opinión personal, vamos a ver, el Consejo Interterritorial de Salud te dice, si tienes menos de 60 años, ponte la Pfizer, pero si quieres voluntariamente ponerte la AstraZeneca, firmas un consentimiento de que no nos hacemos responsables. Es decir, si esto es así, es porque ellos no tienen ni idea, pero la idea tengo que tenerla yo, que no soy ni médico, ni virólogo, ni nada de nada. O sea, descargo la responsabilidad en lo que haga la persona. Es muy cómodo por su parte, por parte del Consejo Interterritorial de Salud. Para hacer eso no hay falta de formar parte de ese eminente consejo. Tienes toda la Esto es mi razón. opinión personal, cuidado. Tienes toda la razón. Y mucha gente que nos estará viendo pensará lo mismo que tú. La Agencia Europea del Medicamento ha dicho simplemente que recomienda que toda la gente que se haya puesto la primera dosis de AstraZeneca se ponga la segunda. Ahora, el Consejo Interterritorial
yo creo que hay un temor por parte de muchas autoridades sanitarias, muchos políticos, que temen que cualquier persona que se vaya a poner una vacuna pueda, después de los efectos secundarios, ponerles una denuncia. Mm, Esta mañana yo me he desayunado con sí, unas noticias que en Madrid alguna asociación ha puesto denuncias a autoridades sí, sanitarias sí. por no tener previsto la aparición de la pandemia. Hace unos días, un comité de expertos Mm, eh, afirmó, yo creo que están muy acertados, que hubo ciertos errores al principio de la misma. mm, Y ciertos errores por parte de la OMS. sí, La OMS tardó mucho en declarar el estado de alerta sí. y la pandemia. Sí es cierto que muchas autoridades sanitarias, muchos países, sobre todo los europeos, Sí. americanos, yo creo que todos los países del mundo, salvo a lo mejor China, Sí. tardaron mucho en reaccionar frente a lo que se nos venía encima. Pero yo creo que nadie podía pensar que íbamos a necesitar mascarillas, que íbamos a necesitar esa protección tan sumamente casi completa de pies a la cabeza en centros hospitalarios. Tal es así que al principio vimos que muchos compañeros se ponían bolsas de basura para protegerse. Sí, sí, No completamente. tenían medios, no No teníamos había nada, medios. no había nada. Entonces digamos que hay una especie de temor por parte de algunos políticos de recibir esas denuncias, quejas. Pero yo creo que realmente era muy difícil, por no decir imposible, pensar que esto iba a llegar y que esto iba a ser como ha sido. Ujú, Todos los países del mundo han cometido errores al principio. Todos nosotros hemos visto como al sí, principio nos decían, ya no salgáis de casa, poner guantes, sí, mascarilla, bueno, una serie de datos que si el virus está en las superficies sí, durante tantas horas, tantos días en función sí, sí, de... sí, 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 sí. Hubo absolutamente todo, una sobreinformación tremenda. Sí. Ha sido muy difícil. Yo ya te dije en alguna ocasión que no me gustaría, no me hubiese gustado nunca haber estado en el lugar de algunos políticos y algunos científicos en primera línea. Y Ujú. estoy acordando ahora mismo de Fernando Simón, ¿eh? Fernando Simón, a veces no. Yo es lo que pienso, Juan. Yo creo que Fernando Simón intentó ser prudente y es muy complicado. Muy complicado frente a algo que nadie se podía esperar y algo que nosotros y muchos pensábamos que era un tema pasajero y yo tengo que ser de los que tengo que afirmar que yo pensé también, en principio, que podía ser una simple Sí. gripe con alguna que otro efecto secundario más y un poco más Mm. largo, pero realmente estaba totalmente equivocado. Estábamos totalmente equivocados. Salvo algunos virólogos especialistas que nos decían, ojo, 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 esto ojo con esto que viene no va a aquí. ser 2 o 3 casos nada más. Claro, Ojo, claro. que el virus puede mutar. Ojo, que esto va a más. Claro, Yo creo no, que yo con respecto, y esto entraríamos en otro debate, yo con respecto a Fernando Simón, puedo entender, puedo llegar a entenderlo, de como mucho habrá 1 o 2 casos, eso puedo llegar a entenderlo. Lo que ya no me pareció de recibo, y aquel día deberían de haberlo cesado, fue cuando llegó la variante británica, utilizó las mismas palabras y dijo, como mucho se darán 1 o 2 casos de variante británica. No, eso es reírse a la cara, porque fue utilizar las mismas palabras. Eso ya, fue reírse a la cara, directamente ya. de todos los españoles que lo estaban viendo. En aquel día debería haber sido César, pero bueno, estoy entrando en cuestiones personales que no interesan No, absolutamente a no, pero, nadie. no, pero es normal. Tú eres una persona y Sin tienes duda. opiniones. Y yo también como persona. Pero te puedo asegurar que es muy complicado. Ha sido muy Sin complicado. duda, sin duda. Yo veo pues, por ejemplo, el consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Pablo Ferrer de Muñiz, conocido y amigo mío, que llegó de consejero en un momento difícil, no, dificilísimo, y todos Dificilísimo. aquellos que han llegado al mundo de la política para intentar gestionar algo, No se no podía se esperar. podían esperar No, no, por ni supuesto. pensar, ni siquiera vislumbrar que íbamos a padecer todos nosotros estos. Realmente ha sido algo increíble, pero algo de lo que tenemos que aprender. Lo que es muy importante es sacar conclusiones positivas, conclusiones constructivas. Claro. Pero por desgracia, lo que yo veo los fines de semana en la televisión y en algunas calles, me da la impresión de que la gente no ha aprendido absolutamente nada. Nada, Y eso es lo preocupante. nada. Entonces, si la población no aprende nada, yo creo que las autoridades tienen que aprender a saber gestionar algún tipo de nueva pandemia que seguramente vendrá.
Puede que dentro de 50, de 60, de 100 años, pero no puede volver a repetirse lo que hemos vivido. No puede haber tantos muertos por incapacidad de poner los medios. Hay que investigar, hay que invertir, pues no solamente en ciencia, sino en salud y en sanitarios. Es una cosa que no tenemos que olvidar, ¿eh? Claro. No hay que pensar a mí lo que esto pasó, esos sanitarios que hemos contratado durante un tiempo, pues pasemos de ellos. No, 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 no. Hay que ser agradecidos y hay que pensar que esa gente que dio, en algunos casos, su vida por todos nosotros, se merecen mucho más que un simple contrato de interinidad o Sí, un simple contrato durante un tiempo de crisis. sin duda. Hay que consolidar el sistema sanitario español, hay que consolidar las investigaciones científicas en España para que por lo menos nosotros hayamos aprendido algo positivo de toda esta tragedia. Totalmente de acuerdo. Vamos muy rápido porque tengo a Carmen presionando. Cataluña ha abierto el debate sobre quitar ya la mascarilla de cara al verano. Bueno, ahí está la propuesta. ¿Qué decimos de esto? Mira, da la casualidad que Fernando Simón también recogió el guante y dijo lo mismo. Yo creo que vamos demasiado deprisa. Vamos demasiado deprisa. Vamos acelerando demasiado. Vayamos poco a poco. Si el número, la incidencia por 100.000 habitantes baja por debajo de 50, ya hablaremos. Ya veremos. Hasta entonces, mejor no. No demos falsas ilusiones a la gente. Claro, Vamos poco a poco. claro. Por lo tanto, aquí yo soy más bien partidario de ser prudente, aguantar un poco más y cuando la licencia esté por debajo de 50, entonces ya hablaremos de quitarnos mascarilla. Como decía una persona muy admirada por mí, cuando lleguemos a ese río buscaremos ese puente, en este caso. Sí. Bueno, consejo saludable, porque hay que acabar con una esperanza. Sí, hay que acabar con intentar tener un bienestar mental. Yo veo muchísima gente en consulta que lo está pasando mal, lo está pasando mal, entonces me preguntan qué puedo hacer para volver Sí, a ser normal, a pensar de sí, manera normal. sí. ¿Qué te parece si ponemos unas imágenes? Porque lo mejor es que nos entran un poco por los ojos lo que queremos A decir. ver, vamos con la primera, Carmen. Bueno, la primera, hay una reunión de gente guapa, curiosa, elegante, Sí, multirracial, la foto. está sin mascarilla, ¿eh? Pero Sí, bueno, vamos a sí, admitirlo, ¿eh? están todos sin Vamos a mascarilla. admitirlo. Están todos Pensemos que vacunados. tiene mascarilla. Sí, Pensemos que tiene mascarilla y que mantienen esa distancia. no falta Lo ninguna primero etnia. es, Estamos todos. lo primero es volver a relacionarse, volver a tener un círculo social, familiar y de amigos con el que podamos hablar, intercambiar opiniones, volver a vivir, a sentirnos unos cerca de otros. Ese es el primer paso para un bienestar mental. Segundo paso. Vamos con la segunda. Ay, mira, de excursión por la montaña andina, por el gorro que lleva el segundo. Por la montaña, por la playa. Hay que ser activo físicamente. Y ser activo significa, pues sí, a lo mejor de excursión o ir a pasear todos los días, pasear. Y la gente que le gusta el deporte, pues activarse, volver a sentirse con energías. Eso siempre es muy positivo para nuestro sistema inmunitario y para nosotros mismos. Sin duda. Siguiente paso. Vamos ahí a la tercera. Bueno, mira, haciendo una maqueta, en eso he hecho yo los fines de semana, prácticamente. Pues sí, ¿por qué no aprender nuevas habilidades? ¿Por qué no hacer maquetismo? Yo he vuelto a ver mis sellos de juventud Qué bueno. y volver otra vez. De vez en cuando recibo alguna carta y sigo quitando el sello de la carta Claro. y lo preparo, lo meto en agua y al día siguiente lo seco y lo meto en el librito. O sea, volver o tener nuevas habilidades como por ejemplo el maquetismo. Siempre es bueno descubrir nuevos ambientes y enriquece mucho. Claro que sí. Otro paso más para el bienestar. Vamos con la siguiente. Cruz Roja Española, Cáritas Española, que están haciendo una labor ingente. Estos días los vimos en la frontera de las plazas españolas en África. Y también a las fuerzas de seguridad del Estado. Vemos muchos policías, militares y guardias civiles que han hecho gestos heroicos, realmente. Enhorabuena y gracias a ellos. Hay que compartir con los demás. El hecho de ser jubilado, por ejemplo, a mí yo lo veo mucho por aquí, gente jubilada que se ponga a jugar las cartas, que va a pasear y que está bastante aburrida. ¿Por qué no meterse en una entidad, una ONG como Cáritas o Cruz Roja y dar a los demás? Yo puedo asegurar que el hecho de dar, sin recibir nada a cambio, o a lo mejor, como he escuchado esta mañana, esa chica que ha ayudado y ha dado agua a un inmigrante negro que llegaba a una playa y él se ha abrazado a ella llorando desesperadamente. El dar a los demás al final siempre nos recompensa. Y el último paso... La última, Carmen.
Mindfulness, si se lee así, en la playa. Mindfulness es, bueno, vamos a ver. Yo hace unos años un compañero médico vino a explicarme lo que era mindfulness a la tele y estaba tan nervioso que dijo muchas cosas y absolutamente nada. Bien. Mira, el mindfulness más básico es simplemente, pues mira, lo puedes hacer tú. Cuando salgas esta tarde, Sí. vete por el Parque San Francisco Sí. y siéntate en un banco durante 5 minutos. Ajá. Pero simplemente para observar a la gente pasar, para ver los árboles, Sí. para ver las esculturas y estatuas que hay por ahí, por el Parque San Francisco. Y durante esos 5 minutos disfruta de ese momento en ese sitio. Eso es mindfulness. Eso es concentrarse en el momento, en ese momento, sin pensar ni en el pasado ni en el futuro. Con estos simples pasos de relacionarse, de hacer ejercicio, de tener nuevas habilidades, de dar, sobre todo con Cáritas en Cruz Roja, ¿por qué no? Y de ese momento de estar en mindfulness, de estar con uno mismo durante 5 minutos mirando lo que hay alrededor, esos 5 pasos son fundamentales para nuestro bienestar mental y para volver a lo que queremos todos, a la normalidad que teníamos antes. Esperemos que sí, o a lo que más se le parezca. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, que me quedaron algunas preguntas más, pero las podemos guardar para la semana que viene, donde de nuevo estaremos encantados de hablar con usted, porque ya tengo aquí, vamos, voy a quedar sin oído. Muchísimas gracias y saludos a todos los de Candás. Y a vosotros desde Candás, para toda Asturias y todos los asturianos, estén donde estén. Efectivamente, muchísimas gracias. Nos vamos rapidísimo, lo sé, rapidísimo, no tardo nada. A publicidad, volvemos y continuamos el espacio esta noche volando, volando. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con la sanidad, con la prevención, con el cuidado y también, como no, bueno, pues con el omnipresente coronavirus. Tiempo a partir de estos momentos para hablar con la gente de la farmacia de Ana. Bueno, pues ahí lo tenemos. Me cogieron mirando para arriba porque como estrenábamos cartela, cabezerita, bueno, pues estaba mirando cómo había quedado. Bueno, José Obeso, farmacéutico de la farmacia de Ana, en la calle Silla del Rey de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, lo primero, vamos a ver, un tema que se pregunta mucha gente. ¿Test de antígenos en farmacia? Por fin parece que sí. Parece que sí, que va a estar permitido su venta y lo que es más importante, sin receta médica, a partir del mes que viene. Recordamos que hasta ahora los que estaban comercializados eran de anticuerpos bajo prescripción médica. Aunque hubiesen sido sin prescripción, no los hubiésemos recomendado porque no son igual de eficaces a la hora de evitar la transmisión del virus. En cambio, los de antígenos son muy eficaces. Muchos países llevan usándolos de esta forma mucho tiempo, varios meses, por eso bueno, hay producción de sobra para empezar a venderlos, a suministrarlos en cuanto el gobierno lo permita y estamos esperando todos, parece que detrás de una valla al pitio de salida para por lo menos eso, ir a una celebración familiar o a un evento que se reúna algo de gente con una cierta seguridad. Claro que sí. Bueno, dos preguntas con respecto a ese tema. Una pregunta de intendencia y otra de valoración. ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto cuestan? ¿Hay que tener algún conocimiento previo para aplicárselos a uno mismo o a la persona que está al lado? Bueno, a ver, evidentemente hay que tener cierta destreza, pero que no tiene mayor dificultad. Bueno, ayer mismo hablaba con uno de los laboratorios que los va a comercializar y ya se preocupan mucho los laboratorios de explicárselo a la gente. En el propio envase van a ir preparados con un código QR que enlaza con un vídeo de cómo utilizarlos. Al final hay que meter, supongo que a la mayor parte de la población que nos esté viendo, le hicieron alguna PCR en algún momento en estos meses, es un sistema similar, se mete en la mucosa nasal
un palito, en este caso es mucho menos profundo que lo que se estuvo haciendo hasta ahora, unos 2,5 centímetros, de forma que se pueda utilizar en niños sin problema y bueno, cualquier adulto, que hay gente que le molesta más. Y nada, se aplica un reactivo, se pone el líquido resultante en un pocillo que indica el propio test y en cuestión de un par de minutos está el resultado. Es verdad que por seguridad se dice que se espere 15 minutos, pero bueno, estamos nosotros en la farmacia cansados de hacerlo y en un par de minutos ves si es positivo o negativo. ¿Y el precio es? El precio va a rondar en torno a los 10-12 euros de venta al público. Ayer lo que me decía este laboratorio es que va a haber comercializados paquetes de 5 unidades a 49,50, creo que es menos de 10 euros cada unidad, sí. Y luego las unidades sueltas van a estar en torno a 12 euros. Entonces, claro, lo que sí que esperamos es que los precios en el mercado sean homogéneos, que esto no sea una guerra de, pues, como las mascarillas, sí, o que no se juegue con las personas en este sentido, porque bueno, entiendo que es un bien necesario y que llegamos ya tarde con ello, que hay que utilizarlo. Ahí enlazo la siguiente pregunta, la de valoración. Mucha gente que esté en casa se preguntará, además de yo mismo, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué no antes? Pues bueno, razones se me pueden ocurrir muchas. Vamos a dejarlo en que probablemente este gobierno no consideraba que el beneficio-costo de este procedimiento fuese rentable y que no había tanta capacidad de inversión como otros países. Evidentemente, mi opinión es totalmente contraria a lo que se hizo hasta ahora. Deberían haberse usado desde un principio, desde el momento en que se pudo, igual que se hizo en Italia, en Inglaterra, en Alemania, como una de las primeras medidas de contención del virus, ya que es prácticamente con una fiabilidad similar a la PCR y es una herramienta excelentísima de evitar la transmisión de este problema. Totalmente de acuerdo, como bien dices, como se vio en otros países. Bueno, vamos a hablar de la COVID omnipresente. Una enfermedad vascular y no respiratoria, ¿nos afecta realmente a cómo se catalogue esta enfermedad? Bueno, mucha gente puede decir, ¿qué más me da? Yo estuve enfermo de COVID, o si lo pillo, ¿qué más me da que sea una enfermedad vascular que respiratoria? No, es muy diferente. No es lo mismo toser porque tienes mocos que toser porque no, tienes la faringe, la tráquea tan inflamada que no puedes respirar. No es lo mismo no poder respirar porque no te funcionan los pulmones a no poder respirar porque el oxígeno que sí que te llega a los pulmones no es capaz de llegar a los vasos sanguíneos porque están inflamados. Y sobre todo, no es lo mismo tratar una enfermedad vascular que tratar una enfermedad respiratoria. Pensándolo antes, cuando bueno, estaba evaluando cómo contarlo aquí, veía el ejemplo, a mí me gusta mucho la Fórmula 1, entonces siempre con la estrategia de la Fórmula 1 entra el debate de tenías que haber hecho esto. A toro pasado es muy fácil decir, bueno, pues es verdad que es una enfermedad que te hace perder el olfato, que genera trombos, bueno, es fácil pensar que es vascular, pero es que los primeros síntomas al final son respiratorios, tos, que no sabes de dónde viene, fiebre, pero esos síntomas pueden estar causados por multitud de factores y en este caso una afectación vascular del virus implica que esa inflamación generada por la infección se extiende mucho más rápido a todo el cuerpo y los daños que ocasiona pues bueno, son más difíciles de solventar que una simple infección respiratoria. Los cuidados deben ser diferentes, ya no es solo quitar la inflamación, sino recuperar esa inflamación y evitar que se prolongue en el tiempo, con lo cual parece que no es importante, pero cambia totalmente la perspectiva. Es verdad que los expertos y los médicos llevan meses valorando esta opción y no es un cambio de hoy para mañana que hayan dicho a partir de hoy vamos a cambiar el tratamiento, pero es importante valorarlo de esta manera, es muy importante. Las implicaciones son distintas, claro. Claro, es lo que decía, no es lo mismo que una persona después de haber pasado el virus siga tosiendo porque tiene restos de moco a como en el caso del coronavirus porque está aún inflamado. Esa inflamación le hace gastar energía a diario, esa inflamación le genera la tos. Si esa inflamación no la resuelves adecuadamente utilizando los productos adecuados, va a ser un círculo vicioso y no vas a salir de ello. Por eso hay el síndrome post-COVID, el síndrome de cansancio crónico, etcétera. Y bueno, y en el propio tratamiento de la enfermedad pues también es diferente solventar problemas en los vasos sanguíneos que pueden generar trombos, que pueden
hacer bestial cualquier otro problema que tenga una persona, porque ya digo, aparte de que se transmite más rápido, se nota mucho más cuando falla algo, que simplemente decir, bueno, pues es un problema respiratorio, te pongo un respirador y te meto el aire. A muchos de los enfermos de COVID seguro que les metían respiradores o que les están metiendo respiradores para facilitarles la respiración y aún así son incapaces de absorber ese oxígeno que les meten. Entonces, es una cuestión importante. Capítulo aparte es la afectación neurológica también, ¿no? Aparte hasta cierto punto, como decía, hay gente a la que le afecta en el olfato, a un porcentaje bastante amplio, al final es algo neurológico. ¿Pero por qué? Porque los capilares llegan a todas las zonas y los nervios son unas zonas muy sensibles. Cuando no están en la situación ideal, empiezan a producir fallos. Y por eso los pacientes más graves tienen afectación neurológica, son pacientes que son susceptibles a desarrollar esos fallos neurológicos y este tipo de virus pues, los potencia más. Al fin y al cabo es una forma de predecir, un paciente que vemos que puede empezar a tener daño neurológico, pues podemos interpretar que va a ser un paciente grave con el que haya que tener un especial cuidado. La enfermedad parte del mismo sitio, pero cada uno desarrolla unas patologías. Simplemente hay que caer en manos de un profesional que sepa valorarlo y si esa bibliografía está más extendida y tiene acceso todo el mundo a ella, pues va a ser más fácil de tratar cualquier persona. Citabas antes el síndrome post-COVID, del cual bueno, pues, hemos oído hablar en radio, en prensa. En síntesis, ¿qué es o cómo lo podemos entender? A ver, realmente no es nada nuevo, lo que pasa que en este caso se asocia al COVID. Podemos hablar de síndrome de fatiga crónica, podemos hablar de fibromialgia, al final son enfermedades muy similares al síndrome post-COVID. ¿Qué significa? Que tú pasaste una infección de un virus que no, por mucho que creamos, el virus está muerto, no tiene vida, solo vive cuando entra en tu célula, entonces no va a ir a por ti. En el momento que pasa la infección, que el proceso es como todos los virus, 7, 10 días, no más, tu cuerpo gastó muchísima energía, pero no tiene por qué seguir gastando energía. ¿Qué hace el COVID? Como genera esa inflamación tan bestial, esa inflamación se retroalimenta. No eres capaz, o mucha gente no es capaz de resolverla por sí misma. Y pues decir, bueno, pues una inflamación en una rodilla poco a poco se va pasando. No es lo mismo tener una inflamación en una rodilla que tener los capilares inflamados, la tráquea, la faringe, la laringe, que realmente todo tu cuerpo, el intestino, el hígado, todo empieza a fallar y muchos pacientes con afectación era por fallos de muchos órganos a la vez que no eran capaces a salir de la situación. Entonces, si esa inflamación afecta a mucha parte del cuerpo y tú no tienes la energía suficiente ni los recursos suficientes para cortar esa inflamación, y no es con ibuprofeno, no necesitas un antiinflamatorio, eso se va a prolongar en el tiempo, con lo cual vas a estar cada día consumiendo más energía en mantener esa inflamación que encima tú no quieres y no te aporta nada. Valorarlo de esta manera implica que en un momento dado se corta ese ciclo, buscas una forma de cortar ese ciclo inflamatorio crónico y mejoras la calidad de vida del paciente y recupera mucho primero. Lógico. Bueno, con la llegada del COVID de este país se resintió, bueno, como bien saben, en numerosísimos aspectos. Uno de ellos fue la atención primaria, lo de la atención telefónica, lo de no poder ir al médico, al centro de salud. Bueno, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Y me puedes decir de todo. Y acertarías. Bueno, antes de nada, se me acaba de ocurrir una cosa respecto a lo que estábamos hablando antes. Es un síntoma típico en los pacientes de COVID es que después de la enfermedad siguen tosiendo muchos días, incluso meses. Nosotros a nivel real, en la farmacia, lo experimentamos con pacientes. Un paciente que sigue con tos, le damos un jarabe para la tos, bien sea tos seca, tos con moco, el jarabe que sea, y no responde a ese tratamiento. Le das coenzima Q10 y responde. Que soluciona la... Sí, bueno, puede ser coenzima, es un antiinflamatorio y, o sea, no es antiinflamatorio tal cual, sino que aporta energía y regenera esa inflamación. Entonces, es muy gratificante decir, bueno, pues una persona que ya no es que lo haya probado con uno y haya curado porque lleva 3 meses y tiene que curar en algún momento, una persona y otra a la vez tratados de la misma manera, una responde y la otra no. Entonces es muy gratificante verlo y es un poco la explicación a todo esto de la inflamación, que parece algo heterogéneo, que no es fácil de percibir y tiene esa importancia. En cuanto a la atención primaria, evidentemente hay un cambio de sistema y no podemos, igual que cambió la vida a la hora de
comprar, que va a ser todo comercio o un porcentaje amplio de comercio online, cambió para muchas de nuestras rutinas y lo digitalizamos todo, pues la atención médica también va a cambiar. Durante estos meses no se atendían en un porcentaje amplio, aproximadamente un 10 o un 20% se atendía a los pacientes de una forma física. Bueno, esto genera bastante alarma social porque hay mucha gente que quiere que la vea su médico de familia y tuvimos la mala suerte de que esta semana, no voy a ser yo quien defienda sin ninguna... al 100% a los médicos, porque hay muchas cosas que considero que se hacen mal muchas veces y como en todas las profesiones hay algún médico que no actúa correctamente, pero en este caso no. El lunes pasado el consejero dijo que a partir de ahora, cuando un paciente quisiera que lo viese su médico, que podía pedir la cita y que le iban a ver físicamente. No es así tampoco. Debe haber un filtro. No puede ser... Por un lado tenemos un problema de falta de médicos en Asturias y en general en España. Y bueno, podríamos estar analizándolo horas y horas por multitud de factores. El principal es que no hay médicos, no hay bolsa de empleo de médicos para reponerlos. Un médico no puede ver al día 60 pacientes, porque ¿qué calidad de atención das de esa manera? Y por otra parte, hay muchas patologías que no, o muchas necesidades de los pacientes que no necesitan ser cubiertas por un médico. Entonces, lo que reclaman los médicos, y considero que tienen toda la razón, es que aprovechemos este impasse, esta circunstancia, para clasificar de alguna manera esta atención. Evidentemente, cuando un paciente requiera esa atención médica directa por parte de su médico de familia, la debe tener. Pero no debe ser solo el paciente el que lo evalúe ni solo el médico, debe haber una persona con unos criterios objetivos que sepa cribar qué atención necesita cada paciente. Y no necesariamente tiene que ser simplemente una atención administrativa o una atención médica, puede haber otros mecanismos para facilitar que cualquier persona tenga el servicio que necesita, que al final es de lo que se trata, que una persona tenga sus necesidades resueltas. Y para eso, bueno, yo como farmacéutico sí que reivindico que la farmacia en muchos países se utiliza dentro de este sistema de atención primaria, en Inglaterra, que también utilizaron los test primero que nosotros, por ejemplo, y que recurran a nosotros, pero ya no solo a nosotros, hay muchos profesionales que son capaces de descongestionar ese sistema y que por miedo a que parezca una privatización, entre otras razones también, no se hace. Y desde aquí la propuesta de que se tenga en cuenta. Claro, pero eso implicaría cambiar completamente el sistema sanitario actual. ¿Es viable el actual? Aunque esta pregunta sé que nos llevaría, vamos, 5 programas. Probablemente no, por lo que no lo digo yo, lo dicen los médicos. Probablemente si se contratase más personal, si lo hubiese ahora mismo, el sistema también saturaría dentro de unos pocos meses. Es necesaria una reforma integral, de base. Los médicos de familia tienen que llevar a pacientes crónicos con problemas. Hay otro tipo de médicos que pueden llevar otro tipo de patologías agudas, que no necesitas que las vea el médico de familia. Y es más, facilitarías mucho la salud global, porque ¿por qué se tiene que juntar en un centro de salud, en la misma sala de espera, un paciente con un virus respiratorio que un paciente crónico cardiovascular que se puede contagiar? No tiene sentido, ¿no? Pues lo mismo, un paciente crónico cardiovascular, un paciente oncológico que tenga simplemente que paliar sus efectos secundarios, los efectos secundarios al tratamiento, se puede llevar desde servicios externos, por ejemplo en la farmacia también se podría hacer. Con lo cual yo pienso que hay que dar una vuelta, aprovechar y dar una vuelta al sistema, asumir que tenemos una falta de profesional médico y mientras no se pueda subsanar, que no es una tarea fácil, sino que llevará muchos años, por no hablar de décadas, hay que buscar alternativas y dando el mejor servicio y la mejor calidad de servicio, y no tiene por qué verse afectada. No podemos simplemente sacar un anuncio y decir, no pasa nada, el sistema va a volver a como estaba antes, a una atención presencial, porque es que no puede ser, 60 pacientes al día no los puede llevar nadie. No es viable. ¿Eres consciente, no obstante, como yo, de que todo lo que pueda tener un cierto aroma a privatización se demonizaría al instante? Sí, pero es que al final todo es privado, cada uno cobra y se va a su casa y vive de una forma privada, ¿no? Pues es eso. Yo en la farmacia, si tengo un concierto con la Seguridad Social, de hecho lo tengo ahora mismo, yo cuando me traen una receta o me dan una receta electrónica me paga la Seguridad Social, no me paga el paciente, el paciente paga su aportación. Pues sería lo mismo, un paciente puede elegir
ir a una farmacia, hacer un seguimiento de su tratamiento, como hacemos todos los meses con la medicación que toman nuestros pacientes crónicos, pero un paso más allá, sobre todo teniendo el apoyo institucional para decir que lo que estamos haciendo tiene esa calidad asistencial que no se reconoce por parte de la administración en primer lugar y a consecuencia de ello por parte del paciente, y que en función a las consultas que cada farmacia tenga le abonen el costo de esa consulta. Si tampoco pretendemos enriquecernos, pretendemos simplemente que la calidad de salud de nuestra población sea la adecuada. Cuando nos suben, por ejemplo, impuestos o nos anuncian un peaje por circular en autovía, en autopista, lo primero que nos dicen es que en otros países de Europa esto ya se aplica con normalidad, nosotros hasta ahora éramos unos privilegiados. En otros países de Europa, ¿cómo aporta la farmacia a este sistema nuevo que tú me comentas? Bueno, en primer lugar, otros países de Europa si cobran peajes es que no tienen impuesto de circulación, y si tienen impuestos que no cobran peajes. Esa es la parte que no nos dicen, pero bueno, bien. ¿Cómo encajaría la farmacia en esto? Repíteme, por favor. Sí, igual que para unas cuestiones, nos igualamos a Europa. En otros países, En otros países, ¿cómo a ver, aporta por la ejemplo, farmacia? Inglaterra, que es yo creo que uno de los países que mejor desarrollado tiene el sistema. Las farmacias tienen, digamos, una especie de consulta, por decirlo, es un servicio de atención farmacéutica personalizado. El paciente se cita, igual que en el médico, para los servicios que ofrece esa farmacia, que pueden ser infinidad de ellos y que todos estamos intentando desarrollar y deseando que se nos reconozcan para desarrollarlos mucho mejor. Y pueden ser atención a un paciente cardiovascular de una forma crónica, es decir, tú no tienes por qué ir todos los meses a que te vea tu médico de cabecera, porque no va a haber cambios en tu tratamiento, pero sí que hay que comprobar que la medicación que estás tomando te está haciendo efecto, no te está sentando mal, etc. Un paciente con cardiovascular, un paciente de diabetes, pacientes con problemas asmáticos, saber en qué momento es necesario cambiar el tratamiento o no. Pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos, la enfermera de un paciente oncológico desarrolla una labor fundamental en tratar todos sus efectos secundarios, pero claro, al final con la enfermera no tienes un acceso directo porque está en el hospital, en el área de oncología, y no tienes un acceso a diario para decirle, oye, pues hoy tengo la boca seca, como me pasa a mí hoy, hoy tengo este otro problema en la piel, hoy me duele aquí. En la farmacia lo podemos hacer, pueden venir en 5 minutos o pueden llamarnos por teléfono y solucionarles ese problema porque hay protocolos para ello, porque hay sistemas ya desarrollados y simplemente lo que tenemos es que, sobre todo, tener la confianza de los pacientes en que lo que les vamos a proponer no es por hacernos ricos ni por cobrarles un producto, sino porque mejore su salud y esos síntomas que van teniendo poco a poco se vayan resolviendo. Y si hubiese un apoyo institucional sería mucho más sencillo de transmitir a la población. Entiendo que más allá de un tema de dinero es un tema también de competencias profesionales, donde muchos pueden ser muy celosos de sus competencias y dicen, yo hasta ahora tengo esta parcela y esta parcela es mía. Pero si es que hay campo de sobra para todo el mundo. O sea, los enfermeros están diciendo que están saturados, los médicos están diciendo que están saturados, los farmacéuticos estamos saturados con temas administrativos. Al final, ¿de qué se trata? De que la gente tenga su salud garantizada. Pues vamos a repartirnos en condiciones la gestión de la salud de los pacientes, y yo no me voy a meter en lo que haga un enfermero, yo no sé curar, no sé tratar muchas patologías que puede tratar un enfermero en persona con el paciente, pero en cambio sí sé que un paciente oncológico puede tener la boca seca, o puede tener una herida por la radiación, o puede tener una serie de cosas que no hace falta pisarse. Correcto. Vamos a hablar de medidas sanitarias del Gobierno. Bueno, hay impuestos al consumo de plásticos, bebidas azucaradas, etcétera. Bueno, ¿esto es algo positivo o es tengo que recaudar porque las arcas están vacías? A mí daría risa si no fuese tan importante. Yo creo que la educación se adquiere en el colegio, y en la escuela y en el instituto. Y el ejemplo son ellos. Por mucho que quieran aprender ahora, veo que no aprenden. No vale de nada castigar. La forma del castigo, y es que es mentira, o sea, no es un castigo, es un afán recaudatorio que lo quieren vestir. Que se dediquen a educar a nuestros hijos en el colegio, en cómo comer, en cómo actuar, en qué ejercicios tengo que hacer, pero no en qué materiales puedo utilizar, pero desde pequeños, porque si no, no es eficaz y lo saben perfectamente. Y eso no se está haciendo. Estamos escuchando a diario que vamos a dar clases de sexología, de perspectiva de género, me parece estupendo, que den todas las clases que quieran, pero empezamos comiendo todos los días. Y si no educamos en comer, lo demás
casi que me sobra. Va aguas abajo. Entonces, que no me lo vengan a vender ahora como que es una cosa que nos van a educar con 40 y 50 y 80 años, que no lo van a hacer. Se insta al hostelero a educar a sus clientes en una alimentación saludable. Yo creo que el sector de la hostelería, esta propuesta de Begoña, la aceptó de muy buen grado y con mucha alegría, sobre todo el día que su marido dijo que hay que meterles más caña a los hosteleros y aplicarles más restricciones. Es que cae por sí mismo, la hostelería no tiene que educar a nadie, ni siquiera ni la farmacia, ni los médicos, no tienen que educar, los que tienen que educar son los educadores y se educa pues en el periodo educacional, sí, infantil. No tiene sentido todo esto que nos están planteando. Evidentemente, a lo largo de tu vida cada día vas aprendiendo, cada día vas puliendo, pero si no tienes unos valores y unas inquietudes desde pequeño, es imposible. En Estados Unidos, por mucho que tú vayas a todo el porcentaje de población que come mal a explicarles que ahora tienen que comer bien, es imposible porque desde pequeños están educados en una cultura que no funciona así. Y aquí es lo mismo, no vamos a dejar los que usamos plásticos a diario, sí, no vamos a dejar de usarlos porque se nos olvida, porque, bueno, podemos ir cambiando poco a poco, pero no de un día a otro vamos a dejar de usarlos porque nos suban 20 céntimos el envase. Tienen que ser los niños desde pequeños que sepan qué plásticos se pueden usar, cuáles no, y sobre todo, cómo reutilizarlos. Completamente de acuerdo. José Obeso, farmacéutico de la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey de Oviedo. Te propongo una cosa, para el mes que viene, que ya será junio, cuando nos veamos, que traigas un test para que lo veamos, sí, en vivo, para que lo podamos ver, porque supongo que serán muchas las personas. Lo hacemos a ti en directo y si das positivo sigo yo con el programa. Efectivamente, mira, me parece buena idea. Queda el reto propuesto. Si diera positivo, Dios no lo quiera, toma el relevo José y yo, vamos, escapo, pero rapidísimamente. José, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos, perdón, y continuamos, bueno, pues el programa de hoy, que ha comenzado interesante. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar, vamos con el tercer invitado de esta noche. Recordarán hace unos días que entrevistábamos a una chica que había sido nombrada por méritos propios, bueno, pues como la mejor estudiante de Marina Civil. Ya había navegado, bueno, pues en distintas travesías con compañías navieras. Bueno, conversamos con ella. Hoy tenemos, bueno, pues con nosotros quizás a un chico 10 de la universidad y en un momento van a saber por qué. Tiempo para hablar de la Universidad de Oviedo. Hablamos de la Universidad de Oviedo, ¿por qué? Porque un alumno de esta universidad ha logrado el primer puesto en el ranking nacional en Ingeniería de Minas. Bueno, pues se trata de Héctor Álvarez y esta noche está con nosotros. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues estudiante de máster en Ingeniería de Minas, te has impuesto como el mejor de España entre los graduados en esta especialidad en 2020. Sí, he recibido el galardón de la Sociedad Española de Excelencia Académica, que empezó el año pasado a reconocer pues, los méritos de los graduados con mejor expediente del país. Y bueno, es un orgullo haber podido recibir este premio, la verdad. Claro. Bueno, cursas la carrera de Minas, ahora máster, bueno, con las denominaciones nuevas, en Oviedo desde el inicio, es decir, tú no has ido a Madrid ni a ningún otro lado a cursar distintas asignaturas, tú lo has hecho íntegro, lo estás haciendo íntegro en Oviedo, ¿no? Así es, desde que llegué he estado en Oviedo sacando la carrera, los 4 años de grado, y ahora estoy en primero de máster, pues sí que tengo intenciones del próximo año marcharme de Erasmus a Gante, Bélgica, para completar mis estudios de máster. Tradicionalmente la Escuela de Minas de Oviedo históricamente ha estado considerada como una de las más duras de España. Muchos de los que finalizan sus estudios de manera íntegra en Oviedo
recalcan mucho, dicen, y no me fui a ninguna parte a limpiar asignaturas, lo realicé todo en Oviedo. Sí, ¿Sigue siendo así de duro? Sí, eso es importante recalcarlo. Una de las razones por las que no me fui de Erasmus fue por el orgullo de decir, quiero sacármelo entero en Oviedo y decir que tengo los 4 años, y también por el hecho de poder tener todos los conocimientos que adquiero en español. Lógicamente, si me marcho fuera, yo pensaba que no iba a poder saber tanto como si lo sacaste en todo en Oviedo. Entonces, por eso decidí los 4 años hacerlos el grado. Sí que, pues oye, es una ingeniería, tiene su grado de dureza. Para mí ha sido llevadero, porque pues, lo he ido llevando al día y se me ha dado bien, pero bueno, sí que tiene su grado de dificultad. A ti te viene prácticamente de familia. Tu padre es ingeniero de minas, tus hermanos son ingenieros de minas. Quiero decir, tú ya de pequeño ya sabías más o menos por dónde ibas, ¿o cómo fue esto? Es casi tradición familiar ya. A ver, mi padre sí, estudió en minas en Oviedo, sacó la carrera. Después mis hermanos también decidieron venir a estudiar a Oviedo. Y yo, sí que por supuesto la tradición familiar influye, pero tampoco fue determinante. Yo, cuando acabé segundo bachillerato, sí que sabía que ir a hacer una ingeniería, era lo que más me atraía y lo que me gustaba, pero hay muchas ingenierías y no sabía cuál elegir. Hay muchas ramas y no sabía entre cuál de ellas elegir. Entonces, bueno, hice un proceso de selección, hice descarte y me quedaron varias, entre ellas minas, y pensé, bueno, como sé que el primer año de las ingenierías es común a todas ellas, sí. Ya que mis hermanos y mi padre han hecho minas y les ha ido bien y están trabajando y tienen empleo, oye, voy a empezar minas en Oviedo, que encima es una ciudad que conozco porque tengo familia aquí, mis padres son originarios de Asturias, son asturianos, y pues he visitado habitualmente Oviedo. Entonces voy a Asturias, me empapo un poco de la cultura asturiana, y si por lo que sea veo que la carrera no me gusta cuando acabe el primer año, tengo tiempo de cambiarme. Claro. Eres de La Rioja, de Santo Domingo de la Calzada. Bueno, no está excesivamente lejos. No. Bueno, pues ahora entiendo que es un riesgo. Cuando tú decides asumir que vas a estudiar minas, entiendo que es un riesgo, porque tus hermanos ya han ido delante y ya han cursado sus estudios y lo han sacado. Y dices, bueno, yo mal no puedo quedar. Claro, tengo que sacarlo sí o sí, porque ellos ya han puesto el listón alto, ¿no? La comparación va a estar ahí. Claro, sí. Claro. Y has Pero triunfado, bueno, en esa comparación has triunfado. Bueno, a ver, las comparaciones son odiosas, pero sí, la verdad que se me ha dado bien y, joder, pues me enorgullezco de poder haberlo sacado con nota. Claro. Bueno, ¿qué te contaba tu padre? Porque la escuela de minas, como yo decía antes, creo que tradicionalmente fue durísima. Hay nombres propios por ahí que, bueno, no vamos a citar, pero que eran como la pesadilla del alumnado. Bueno, pues tanto tú como tus hermanos decidisteis venir a Oviedo, os preparó para lo que os ibais a encontrar. Ahora ya han relajado, han levantado un poco el pie del acelerador y no es tan duro. Sí, bueno, mi padre sí que nos avisó de experiencias que había vivido aquí. Nos dijo que la de Oviedo era una de las más prestigiosas de España, si no la más prestigiosa, y que como tal, pues bueno, tenía un nivel de dificultad alto y que en su época pues sí que había asignaturas que se podían complicar y podían suponer un drama. Pero bueno, ¿Cálculo de primero? ¿Te habló de cálculo de primero? ¿Cálculo de álgebra de primero? Sí, me habló de cálculo, me habló de varios profesores muy míticos de la escuela. Pero bueno, sí que es cierto que bueno, los tiempos cambian y mi padre pues acabó la carrera, no sabría decir, hará unos 40 años. Entonces, claro, es distinto. Han cambiado profesores, ha cambiado el modo de dar la enseñanza. No sé, yo estoy a gusto en minas. O sea, sí me parece un grado complicado en el sentido que es una ingeniería y tiene su dificultad. Pero bueno, creo que tenemos la ventaja en minas de que somos pocos. La verdad es que en clase, pues durante el curso, durante la carrera hemos estado sobre entre 15 y 25 personas, cosa que en otras carreras pues no se puede decir. Hay carreras en las que tienen 75, 80, 100 personas. Entonces, claro, al ser pocos, como que se hace más cercano, más familiar, tienes más contacto con los profesores, eso también te ayuda, el poder disponer de una tutoría cuando tú la necesites. Claro. Eso también te lo hace más llevadero, la verdad. Subyace una polémica que se saca cada X tiempo en torno a la Escuela de Minas sobre su posible traslado o no a Mieres. Como alumno, y una opinión particular, no una opinión, no es vinculante. ¿Tú como alumno verías bien que se llevara a Mieres y se perdiera un poquito esa marca Oviedo, aunque desde la universidad dicen es un título de la Universidad de Oviedo, no es un título de la ciudad de Oviedo, pero bueno, no es lo mismo jugar en el Bernabéu que en Valdebebas. Lógico. A ver, sí que está claro que el título es de la Universidad de Oviedo, pertenece a la Universidad de Oviedo, pero claro, un título que llevas impartiendo aquí en Oviedo desde tantos años, que lleva ese prestigio por detrás de haberse impuesto aquí hace muchísimos años,
y todo el reconocimiento que tiene a nivel nacional, incluso diría internacional, joder, si tú cambias, lo llevas a otro sitio, yo creo que parte de ese prestigio se perdería. Además de que Minas tiene muchas ventajas, o sea, es la escuela, perdón, que está más céntrica en Oviedo, Sí. Tiene unas instalaciones bastante buenas, muchos equipos, muchos laboratorios, o sea, es que ahí tocamos casi, no sé si es a 1,5 laboratorios por alumno, una cosa... Entonces, a ver, yo creo que sería un error completamente llevarla a Mieres y espero que se luche porque quede en Oviedo y que dentro de unos años, cuando yo ya esté trabajando y mire atrás, bueno, pueda ver que la escuela sigue donde yo saqué el grado y pueda volver a visitarla y con alumnos aquí. Claro. De hecho, quería remarcar que Sí. se está intentando sacar adelante un nuevo grado en la Escuela de Minas, que es el grado de Energías Renovables, Sí. que ha tenido mucha polémica últimamente, porque, bueno, la Escuela de Minas pues, lo pidió en principio, después también se quería repartir en otras facultades y tal. Pues ojalá que el grado de Energías Renovables se quede en Minas, porque sí que es cierto que yo creo que lo revitalizaría. O sea, ayudaría a darle un impulso para que aún tenga una mayor importancia, tanto aquí en Oviedo, en Asturias en general y en España. Por supuesto. Vamos a ver, por otra parte, ahora habrá quien nos está viendo y dice, ¿y por qué estudió minas si ya no hay minas? Esa será una pregunta que te habrán hecho 1000 veces. Vamos a ver, el título o el nombre es Ingeniero Superior de Minas, pero abre un campo enorme. ¿Tú a qué querrías dedicarte? A ver, esa pregunta me han hecho muchísimas veces, así es. Y cada vez que la escucho ya tengo la respuesta metida porque ya de tantas veces decirla ya me la sé, la tengo de memoria. Se sí. automatiza, sí. Sí, es cierto que engaña el nombre del título. El título es el grado en Ingeniería y Tecnologías Mineras. Pero el nombre no se puede cambiar por motivos legales, me parece. Sin embargo, en la carrera en sí tiene un gran ámbito de aplicación. De hecho, la carrera de minas se conoce por ser muy generalista, de tocar muchos palos y, por tanto, abrirte muchas puertas y muchas salidas. O sea, yo puedo hablar desde la minería pura y dura, Sí. extracción de minerales, pasando por metalurgia, medio ambiente, aguas, energía, que es algo que quiero dedicar yo, explosivos, parte de ingeniería civil, o sea, tiene muchísimas. Entonces, lo bueno que tiene Minas, y una de las razones por las que me decanté por ellas, es que para una persona que no sabe a qué dedicarse exactamente, pero sí que sabe a qué dedicarse al tema de ingeniería, si entras en Minas, tienes las puertas mucho más abiertas para saber, una vez que tocas cada palo, saber qué es lo que más te gusta y puedes especializarte después en ello, Claro, que es lo que voy a hacer yo. Claro. ¿Y dónde te gustaría trabajar? ¿Dónde me gustaría trabajar? Pues mi sueño es trabajar en una multinacional energética, una empresa importante de energía y trabajar en el campo de energías renovables. Pues yo qué sé, pues podría decir muchas, pero bueno, en España hay unas cuantas. Y bueno, es lo que llevo pensando desde el último año, desde que bueno, me decidí por meterme por este campo. Pues me gustaría pues, dirigir proyectos de renovables en un primer momento, después pasar ya a gestionar en sí, pues poder gestionar, bueno, es un sueño, ojalá se haga realidad, una empresa importante de este sector. Oye, coleccionas títulos. Vamos a ver, ya conseguiste el pasado año el premio fin de grado de tu promoción tras finalizar los estudios en la escuela de aquí de Oviedo. Además, el pasado noviembre te alzaste también, junto con tu compañero Guillermo Domínguez, con el galardón del concurso de EDP. Vamos a ver, las empresas te van a rifar, o sea, las vas a tener haciendo cola. Sí, a ver, la verdad es que este último año ha sido muy bueno, he tenido bastante éxito por suerte y, a ver, por supuesto que influye y en mi currículum o mi perfil pues puede ser un atractivo más para estas empresas el poder decantarse por mí o por otro candidato. Sí. Pero bueno, yo la verdad que soy bastante... tengo los pies en la tierra y no quiero ilusionarme tampoco porque bueno, sé que el tema está mal y estamos pasando una crisis ahora, el empleo está bastante bajo, hay más despidos que contrataciones, entonces bueno, voy con calma, pero bueno, sí que, vamos, el tener estos premios por supuesto que es un plus. Y quería agradecer también, ya que estoy de paso, por supuesto. tanto a mi compañero Guillermo Domínguez, que fue el otro con el que gané el concurso de EP, como a mis tutores Almudena Ordóñez Alonso, profesor de la Escuela de Minas, y a Javier Menéndez, ingeniero de UNOSA, por su aportación y su colaboración, que hubiese sido imposible si no este premio. Claro. Bueno, por otra parte, habrá quien diga, ¿y este chaval con lo joven que es, se pasa el día estudiando o también a qué dedica el tiempo libre, ¿no? Como la canción de Perales. Ese es otro tópico que también me suelen preguntar. Sí. Y
No, por supuesto que no me paso todo el día estudiando. De hecho, creo que si me pasase todo el día estudiando, mis resultados serían mucho peores. ¿Sí? Porque yo opino que la clave de un poco del éxito está en saber organizarse. Está en tener tiempo para todo. Tener tiempo para estudiar, por supuesto. Sí. Tener tiempo para hacer deporte. Sí. Yo estos 4 años, este año incluso, he estado jugando en un equipo federado aquí en Asturias. Primero en el equipo de minas de mi escuela y ahora estoy en el Riosa. Y saco tiempo para ello. Un equipo de fútbol. De fútbol federado de aquí a Asturias, sí. Y saco tiempo para ello, para entrenar, para ir a jugar y no por dedicarme a los estudios pierdo eso. Claro. Y también, por supuesto, dedico mi tiempo a salir con mis amigos, a tomarme algo por ahí, a salir de fiesta los sábados o los viernes cuando se podía. Cuando se podía, sí, efectivamente. Entonces, ¿y qué pienso yo? Pues que realmente esos tiempos de Kit Kat, de decir, me tomo un descanso, Sí. me ayudan a revitalizarme y a coger fuerzas para poder después estudiar cuando me toque. Claro. Y sobre todo creo que el tema de organización es importante el ser eficiente y decir, bueno, pues si dedico 1 a 2 horas a esto, las dedico plenamente. Y después ya me olvido. Pero Claro. esas 2 horas estoy con Claro, ello. estoy concentrado y estoy a ello. Bueno, vamos a ver, para finalizar, oye, aquellos chavales, está cerca ya la selectividad, la PAU, la EBAU, ya no sé cómo se dice ahora. Bueno, la selectividad de toda la vida, La EBAU, vale. sí. Que digan, oye, pues yo no tengo muy claro qué estudiar. A ver, ¿tú les recomendarías que estudiaran minas? 100%. O que lo tuvieran muy claro. Por a lo la hora menos de- a los alumnos que vayan por la rama de tecnología, de ingeniería, 100%. Porque, a ver, a no ser que tengan muy claro a qué quieren dedicarse una persona que tiene vocación como ingeniero aeronáutico, pues oye, no te metas a minas. por supuesto. Pero una persona, que es la gran mayoría, que quiere hacer ingeniería y no sabe a qué dedicarse, pues lo que he dicho, ingeniería te abre unas puertas tremendas para un montón de campos, para que tú después puedas especializarte, y bueno, y no solo decir eso, sino que creo, esto ya no lo digo seguro porque no es mi tema tampoco, pero bueno, creo que los ingenieros de minas tienen su reconocimiento Sí. como buenos profesionales. Sí. Héctor Álvarez, enhorabuena. Y Muchas muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Y tienes que tener unos padres que deben de estar orgullosísimos en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Todo el éxito del mundo y que en Bélgica vean que aquí en España también se hacen las cosas y muy bien además, cuando vayas para allá. Bueno, pues con Héctor llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos. Recuerden que volvemos pues el próximo día, el martes, será a partir de las 10:05 de la noche, aquí en el YE de Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.